This is the brain. Tiempo de liderazgo, tu programa favorito. Es la hora de tertuliar y pasar un buen ratico con mucha información y talentos invitados, emprendedores, gente hablando de lo que han logrado. Programa Fresco Juvenil, liderazgo está aquí. De 4 a 6 los lunes estamos para ti. Programa Fresco Juvenil, liderazgo está aquí. De 4 a 6 los lunes estamos para ti. Somos la generación, somos tiempo de liderazgo. Buena información te estamos otorgando. Siempre te entendiendo y también recreando. Somos tiempo de liderazgo. 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 Poder liderar. Somos tiempo de liderazgo. Poder liderar. Somos tiempo de liderazgo. Poder liderar. Somos tiempo de liderazgo. Yeah, yeah. This is the brain. Estamos rompiendo. Yeah. Letal. Grandes líderes dentro de la historia han surgido con sus ideas, determinación y legado. Así que prepárate, porque ya está aquí tu tertulia de todos los lunes a las 6 de la tarde por IP, Radio y Televisión Digital, la casa del talento original. Que se conectan con nosotros desde ya a la www.ipmediagroup.net/radio. Por allí nos pueden escuchar totalmente en vivo. Y bueno, estamos también saliendo por nuestra cuenta de Instagram, @tiempo de liderazgo. Y bueno, señores, si vieron nuestras redes sociales, van a saber qué vamos a estar hablando el día de hoy. Se está celebrando en la ciudad de Caracas, en los espacios de Trasnocho Cultural, una propuesta de jóvenes directores. Y bueno, acá se encuentra con nosotros uno de ellos, pero antes de eso vamos a dar a conocer el rostro del día de hoy. En Tiempo de Liderazgo te traemos personajes que transforman, motivan e inspiran. Conócelos aquí, en Rostro de un Líder. Más preámbulos, le damos la bienvenida, pero antes de eso debemos pasar lista rápidamente. En la presidencia está William Aguilera, en la Fundación Edgar Aguilera, en los controles y en asistencia de cámara, mi querida Rubetsi, y quien les habla el día de hoy, Jorge Peraza. Nuestra querida flor de este jardín no nos acompaña el día de hoy, se encuentra descansando. Génesis, un abrazo para ti. Y bueno, señores, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Ramsés, para que sea él el que nos esté hablando de su propuesta y de todo lo que está haciendo en el mundo de las artes escénicas. Bienvenido, Ramsés, a esta tertulia. Hola, gracias Jorge, gracias público de Tiempo de Liderazgo por recibirme. Un placer estar aquí para mí. Ramsés, hablemos de jóvenes directores. ¿Cómo llegaste a esta propuesta de este festival? ¿Cómo llegué a la propuesta o cómo llegué al festival? ¿Cómo llegaste al festival? Bueno, al festival llegué, digamos que impulsado, propulsado, apoyado por una productora que se llama Umberbeat Producciones. Ok. Ellos me hicieron la propuesta de participar en la edición del festival y yo, bueno, pues acepté. Tenía un texto por ahí que me interesaba, que me gustaba, que lo recordaba del tiempo que lo leí en la universidad y pues acepté hacerlo, acepté hacer la elaboración del dossier y pues entrar al festival a partir de esta, digamos, alianza que hicimos. Ok, ya tu propuesta se presentó hace 2 semanas. Cuéntanos qué tal fue la receptividad del público y cómo fue el montaje y la preparación de este montaje teatral, ya que mueve emociones, mueve fibra. También hay grandes talentos de la actuación y de verdad que es un montaje muy diferente. Siempre te mantiene a la expectativa de lo que va a pasar. Bueno, con respecto al proceso específicamente, fue, digamos que dinámico. Okay. Semanalmente cambia. Siento que también es una característica común en los procesos de la creación de un espectáculo teatral. Creo incluso que en la producción de cualquier espectáculo siempre semanalmente se va actualizando la información y todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, como
estábamos en esa dinámica, pues yo diría que había buenas semanas, semanas regulares, semanas deficientes, semanas buenas, excelentes semanas y así. ¿Me explico? Y esto tiene que ver no solo con lo que se hacía en el ensayo, sino también con la situación que vivimos, nuestro contexto. Estamos en un programa de liderazgo. ¿Cómo liderizar esos tipos de carácter que puedes tener en el equipo de trabajo? Puede haber molestia, puede haber ira. ¿Cómo controlas tú como líder las diferentes caracteres que se puedan presentar con tus actores? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver la comunicación allí. Cómo comunicamos lo que está ocurriendo, la manera en que manejamos ese diálogo entre unos y otros. Creo que eso enaltece el respeto, también enaltece la transparencia de la situación, porque hay veces que hay cosas que se escapan de nuestras manos. Exacto. Y otras veces que pues sí hay una responsabilidad que hay que asumir, y yo concuerdo en que al ser líder debemos asumir esa clase de responsabilidades. Así es. ¿Qué es para ti el concepto de liderazgo? Es una buena pregunta. Yo creo que el líder tiene 3 características importantes. Primero, decidir. Tomar decisiones a veces en un mediano plazo, a veces en un cortísimo plazo. Okay. Y lidiar con las consecuencias de eso, sean buenas o sean malas. Ya que lo mencionas y mencionas estos 3 tipos de características que debe tener un líder, ¿tú crees que un líder nace o se hace? No, yo creo que se puede hacer. Ojo, también creo que se nace Claro, para hacerlo. porque liderazgo es influencia. Y todos estamos influenciando la vida de alguien, pero también estamos siendo influenciados. Correcto. Y como líderes debemos desarrollarnos y Ujú. prepararnos para tomar buenas decisiones, un buen liderazgo y no caer en lo que es un jefe. Correcto. No, y no solo eso, sino que también voy a la segunda característica, el liderazgo debe ser primero individual. Lamentablemente, o sea, lo digo lamentable porque se trata de un hecho muy difícil. Liderar su vida, liderarnos a nosotros mismos, liderar mis decisiones, ser disciplinado con lo que hago, saber decir no. Todas esas cosas tienen que ver con el liderazgo, y cuando yo logro hacerlo conmigo, Ok. quizás podré hacerlo con el otro. Si no lo hago antes conmigo, creo que el proceso puede ser más complicado. ¿Cuáles son tus redes sociales para que toda nuestra audiencia del canal de YouTube comience a seguir? Por allí, por Instagram, pueden seguirme como Ramses, RAMSES, .samir.mendoza. Y por Facebook, Ramses Samir. Ya que lo mencionas, esta entrevista queda colgada en nuestro canal de YouTube de IP Media Group y también va a quedar colgado en la plataforma de iVoox. El audio del iVoox, para esas personas que no nos pueden ver, queda colgado allí. Quisiera que nos comentara cómo fue la seducción de las artes escénicas hacia contigo, ya que eres una persona joven, cómo este mundo te fue atrapando y quién fue esos mentores de liderazgo en el área de las artes escénicas. Bueno, ¿cómo me fue atrapando? La verdad que llegué un poco por la curiosidad, atraído por la curiosidad. Recuerdo haber estado viendo esta película de Disney llamada Los Piratas del Caribe. Ok. Yo dije, esta película me encanta y siento que yo podría estar ahí. Yo podría ser uno de esos personajes. ¿Por qué no? No sé, plazo de tiempo. Vi un curso dictado por Alberto Simino. Se llama El Universo del Espectáculo. Eran cursos sabatinos y estuve ahí durante un año. Ese fue mi primer contacto. Ahí se daban clases de actuación para teatro, para cine y para televisión. Hice ese curso. Después tuve un contacto con Alejandro Díaz a través de ese curso, y con eso mi primer montaje, que fue una adaptación de él, de Los Miserables, fue la primera vez que estuve en teatro, y a partir de allí me metí en el Instituto Pedagógico de Caracas a estudiar artes escénicas, que me llevó a meterme en la Escuela Juana Sujo a estudiar actuación, y así fue como fui conectando una cosa con la otra. Háblanos de tu experiencia en el festival, háblanos de esa presentación que tuvieron de Los Invasores. Danos una sinopsis para todos los que nos están escuchando totalmente en vivo por la www.ipmediagroup.net, es la radio, y para los que nos van a estar viendo por el canal de YouTube. Bueno, Los Invasores va sobre una familia de la burguesía, una familia acomodada que tiene pues todo lo que necesita para vivir felices, y viven, digamos, en una burbuja social, porque el resto de su ecosistema social vive en una crisis muy fuerte, ¿no? Entonces ellos están perfectamente bien, toda su vida marcha de la mejor manera, y por la noche en la que transcurre la obra, los invaden unas personas de la calle, unos indigentes, digamos. Se meten a la casa por la fuerza, por diferentes motivos, no logran sacarlos, y progresivamente el poder de estos indigentes va aumentando, va creciendo y va
arropando tanto la influencia como la psicosis de los miembros de la familia. Vamos a escuchar buena música por la www y ya regresamos con más y seguimos totalmente en vivo por el canal de YouTube. Seguimos conversando. ¿Qué otras propuestas nos trae para los próximos días? ¿Cuáles son esos planes a corto plazo? Bueno, yo trabajo con una agrupación que se llama Ocaso Escénico. Es una agrupación emergente que tiene muchas ganas y está haciendo muchísimas cosas en este preciso momento. De hecho, vengo de una reunión con ellos, ¿no? Entre los proyectos que hay una obra breve que puede estarse presentando muy probablemente en varios espacios, no voy a decir aún porque no están confirmados, pero se llama La Fiesta de los Red Flags, que va sobre un par de amigos que incitan a otro amigo, al que hacen llamar amigo, a ir de fiesta en la noche cuando él es una persona que no suele ir a fiesta. Es una persona que siempre está en su casa, que es muy tranquilo, que le gusta leer libros. Esta clase de persona es influenciada por estos dos parranderos de profesión y lo llevan una noche a una fiesta. Entonces la obra transcurre en todas lo que pasa, digamos, en esa noche y cómo este personaje, digamos, se ve sumido en una trampa cruel que le hacen estos amigos. ¿Y te gusta más la actuación o dirigir? Pregunta difícil. Siento primero que no va una separada de la otra. Me gusta mucho la actuación. Yo empecé en las artes escénicas actuando. Me gusta hacerlo, quiero seguirlo haciendo, me interesa. Es algo que me llena hacerlo. Sin embargo, también siento la dirección como algo que me gusta, lo veo como algo necesario, lo veo como algo que también me llama. O sea, de repente pienso en algo como lo estaría haciendo yo, cómo lo estaría dirigiendo yo, y eso siento que me nace, no ha sido impuesto, y entonces también lo veo como algo que va conmigo. No podría separar una cosa de la otra. Cuéntanos algún mito que tenga la gente acerca de los actores. Un mito. Bueno, primero yo pienso que es un mito eso que dicen de, eres actor, llora pues, y te sale la lágrima. Eso es un mito, por ejemplo, y hay muchos memes por ahí sobre eso, pero es un mito al 100%. Otro mito, por ejemplo, de los actores es ese de que se creen la gran cosa. Así es. O sea, el ego existe en cualquier ser humano. El actor está en cualquier profesión también. En cualquier profesión. Y está expuesto. El actor sí está muy expuesto porque al final uno de los resultados o recompensas que obtiene es el aplauso. Entonces está expuesto al ego el actor. Pero yo creo que se trata de una decisión personal. Ya que lo mencionas, y estamos de vuelta por la www, o todavía no. Quisiera que nos comentaras a la audiencia alguna anécdota en esta semana que tuviste con esta obra, que recuerde, que nos puedas compartir con la audiencia con respecto al montaje que vivimos en el trasnocho. Una anécdota relacionada con los invasores. Ajá. Específicamente. Ok. Hay una anécdota que podría servir, quizás. Bueno, sabes que en el teatro siempre ocurren... Es en vivo. Sí. Es en vivo. No podemos editar nada. Y imprevistos que pueden ocurrir, pues ocurrirán, y los actores, que son los responsables, ya que están en escena, serán los encargados de resolverlo o no, ¿de acuerdo? Entonces, hubo uno de los días, nosotros utilizamos una pared, una pared que se mueve, y está unida por backings, o digamos puertas, y que tienen bisagras. Esas paredes se mueven por el espacio, y en una de las funciones, bueno, ocurrió el infortunio de que se separaron las bisagras y un lado de la pared quedó en el piso, ya inamovible, y el otro podía seguirse moviendo. Entonces fue como, wow. ¿Cómo improvisar? ¿Cómo lidiar con una situación como esa? ¿Cómo lidiar? También agradezco que en el elenco no solo había gente muy profesional, sino también gente muy capacitada para esta clase de situaciones. Porque también, incluso entre los actores, puede haber... O sea, digamos que todos tenemos la destreza y la disposición de resolver esta clase de problemas en escena, pero existe también una capacidad para hacerlo. O sea, hay veces que tú te das cuenta que algo está ocurriendo y algo no lo logras, mientras que hay otros que tienen una creatividad, yo diría innata, muy sensible para atacar esa clase de problemas. Y acabamos de regresar por la www.ipmediagroup.net. Por allí nos pueden escuchar totalmente en vivo. Recuérdanos las redes sociales. Ramses.samir.mendoza en Instagram y Ramses Samir en Facebook. Quisiera ya indagar un poco más acerca
de esa, si tuviera en tus manos crear una ley para el mundo artístico, ¿qué ley crearías tú? La ley, qué buena pregunta, buena pregunta. Yo diría que hay que crear una ley que permita o, digamos, legalice la formación de una institución para el teatro que lo pueda promover, defender, enaltecer e innovar todo lo que conlleva el crecimiento del teatro en una sociedad. Y incluso creo que debería actuar como una federación. ¿Cómo ves tú el mundo comercialmente hablando de las artes escénicas? ¿Tú crees que se divide por grupos o si hay oportunidades para esos nuevos, que yo me niego a decir talento emergente, pero tú crees que sí se le puede ser posible, por lo menos que te presentes en un teatro nacional, un Teresa Carreño? ¿Cómo ves tú el mundo de las oportunidades para los artistas y directores emergentes? Bueno, yo lo veo complejo, la verdad. Sí lo veo complejo porque tiene mucho que ver con nuestro contexto. Ok. Inevitablemente no puedo desligarlo porque las oportunidades, digamos que escasean, Ok. y escasean para todos por igual. Hay un talento emergente que las busca con quizás una energía más ansiosa y voraz porque no las ha tenido, mientras que quienes ya las tienen o ya las tuvieron hacen lo posible por mantenerlas, porque tal cual las oportunidades son escasas. Entonces, sí siento que hay como una especie de falta de oportunidad, que es lo que Ok. genera el problema, porque hay una generación intentando conservar su oportunidad y una generación buscando la oportunidad, y eso impide que Y también convivan. hay pocos canales de difusión. Pocos canales de difusión, están ¿Qué hablas tú de sectorizados. qué opinas tú de los streaming? ¿Qué opinas tú de que los actores ahora quieran emigrar a las plataformas digitales como TikTok? Vemos a una Dora Mazzone, a unas artistas, como le dices tú, de la vieja escuela que fueron duras, pero también vemos a esos jóvenes talentos que quieren hoy en día no prepararse, sino agarrar una cámara, aprender y creerse actor por eso. Bueno, yo tendría cuidado, la verdad, tendría cuidado con todo eso, porque ahorita, como tú dices, cualquiera agarra un teléfono, cualquiera hace un video, cualquiera da su opinión, cualquiera comunica algo, cualquiera dice ser. Entonces, Exacto. está bien, cualquiera puede hacerlo en las redes sociales. Así es. Incluso pueden hacerlo así, con sus propios medios, en un canal de streaming o un Exacto. podcast, digamos, algo así. Pero yo lo vería en el escenario. Yo vería en el escenario a esa persona que dice ser profesional. Porque ahí se ve, ahí se ve. Exacto. ¿Has tenido la oportunidad de hacer varios personajes en un mismo montaje? Sí, ¿Tú? claro. Sí, sí, sí. ¿Cuántos personajes has caracterizado en un montaje? Bueno, justo en ese primero que estuve en Los Miserables, que era una adaptación de Alejandro Díaz, de la obra de Víctor Hugo, Ok. yo hacía 4 personajes. Uno se llamaba El Topo, o sea, eran personajes de estos digamos que acompañan varias escenas. En una era un militar, en la Ok. otra era un malandro de la cárcel, en la otra era un rebelde igual cuando se estaba alzando la revolución y así. Te pregunto esto Ensamble. porque a la hora de las transiciones Ujú. para la actuación, Rubetsi y mi persona tuvimos la oportunidad de ver un gran montaje en el Centro Líder, la historia de José Gregorio Hernández. Allí hacen un juego de entre escenario, musicalización y las transiciones como actores. ¿Cómo hace un actor para, para hacer esas transiciones y que no se vean así tan bruscas, sino que sean transiciones que se sepan manejar? Bueno, yo creo que cada uno tiene una escuela y cada uno tiene métodos, porque todos somos distintos, las personas. Así que llegamos a lugares por distintos medios, pero en mi caso yo diría que se trata de algo físico. Ok. Es una sensación física. Con estos personajes que me estás mencionando, que cambias en el escenario de un lugar a otro, hay un cambio físico, Ok. un cambio que es sensitivo en mí. Yo identifico cómo me siento de esta manera y cómo se siente en otro momento el personaje. Y a partir de identificar eso con mucha claridad, puedo identificar cuándo estoy, cuándo no estoy, cuándo es otro u otro. ¿Me explico? Es físico. Es exacto. Y también mental. Claramente. Porque debes saber si estás riendo y pasas a llorar. Entonces tienes que saber jugar con esos choques que se pueden generar en la obra, en la dramatización que se puede hacer. Si pudieras corregir algo en tu vida, ¿qué sería, Rance? En general.
Si pudiera corregir algo... Oye, que me responde porque te tengo una... yo diría que definitivamente aprovecharía mucho más mi adolescencia. Porque me sentí o sea, ahora, en retrospectiva, me doy Ok. cuenta que estuve muy disperso durante 5, 6 años aproximadamente. Pero tú sabes que todo obra para bien, todo era necesario que pasara para hacer esa versión de Ramsés que eres hoy en día. Eso dicen, sí, así es. Pero bueno, ya que me preguntas, yo diría eso. Si pudieras darte un autoconsejo a ti mismo en 3 años, ¿qué te aconsejaría? A, o A sea, tu yo a mi de, del futuro de 3 años. bueno, creo que también por hoy le diría disciplina. Mata al niño, eso le diría. Es interesante. Y bueno, nuestra querida Rubetsi nos va a mencionar en breve cuántos países están conectados. Y recuerden que nos pueden seguir por @tiempo de liderazgo y por la www.ipmediagroup.net, es la radio, donde estamos totalmente en vivo. Recordándoles a todos que la vocación de un líder es el servicio. ¿Quién dijo que los jóvenes no podemos hablar de liderazgo? Somos jóvenes con identidad a ejercer esta función a través del servicio. ¿Cómo conectas tú tu ser espiritual con lo que tú haces en las tablas? Está siempre ligado. Creo que es inevitable. Al hablar de espiritualidad, creo que hablas de algo energético, algo que no tiene que ver con lo religioso, Exacto. creo. Tiene No. que ver con algo... No con ese dogma ni esa estructura Ajá. de la iglesia. No, tiene que ver con esa energía, con esa fuerza interna, digamos, vamos a llamarlo alma. Ok. Yo creo que está muy ligado porque primero nosotros trabajamos con eso. Hay una herramienta clara relacionada con la energía que los actores utilizamos. De hecho, hay un maestro que se llama Somar Toro, que él dice que la actuación no es más que el manejo correcto de la energía. Porque cuando el actor se para en el escenario y hay un público viendo, se inicia de forma inevitable un fenómeno energético de diálogo que no es necesariamente hablado, sino, como te digo, pues una persona parada frente a la otra. Pero como hay un público, esa fuerte atención hacia el escenario genera un fenómeno que es muy, ¿cómo se llama? Identificable. Y esa sensación que se genera, quien la maneja es el actor. El actor tiene el control de hacer y deshacer con ella. Entonces, Somar dice que la actuación no es más que el control de esa energía que se genera a partir del contacto con el público. Es interesante saber esto porque el poder de la energía también. Si tú te conectas, puedes llegar más lejos. Como líderes, debemos conectarnos con personas que nos sumen y no que nos resten y que vayan en una misma visión que sea, porque el líder se le da una visión que es un proyecto para ejecutar. Cuéntanos a la audiencia de Tiempo de Liderazgo y de IP Media Group cómo proyectar y qué personaje histórico te gustaría caracterizar. A mí, A ti, actuando, actuar. personaje histórico. Puede ser un personaje histórico o un personaje que tú respetes, admires y quieras llegar a actuar Bueno, o caracterizar. con respecto a personajes históricos, Ok. o sea, no históricos de la historia, sino de la historia del teatro más bien, Ajá. hay muchísimos que me llaman la atención. Por ejemplo, los personajes de Shakespeare, Otelo, Hamlet, Macbeth, todos estos, el Mercader de Venecia, Ok. son personajes que me llaman la atención. Lo mismo me pasa con los personajes de la tragedia griega, Prometeo encadenado, Agamenón, Ajá. Orestes. Estos personajes siempre me han llamado la atención. Ahora, con personajes de la vida real, yo creo que podría, sin ninguna duda, el faraón Ramsés. ¿Por qué? Siempre me ha llamado la cultura egipcia. Es como si hubiese un llamado. No sé si tiene que ver con Ok. algo una fantasía loca que me he creado en mi cabeza por el Ok. nombre. Pero siempre, de hecho, investigo la mitología egipcia Ok. y resuena conmigo. Me llama la atención. O sea, todo este tema de cómo se convirtieron en un imperio, de cómo la religión dejó de ser la mitología para ser otra religión. Así Todo es. eso me llama la atención y me parece interesante. ¿Y cuáles son esos hábitos que haces durante y después de una presentación? Depende si estoy actuando o estoy dirigiendo. Ok. ¿Cuándo Cuéntanos sería? de las dos. Bueno, si estoy dirigiendo, chequear que todo esté en orden. Chequear que los actores estén claros, espero, que estén
tengan todo, Ok. que lo técnico esté funcional, o sea, que funcionen todas las luces que tienen que funcionar, que la música esté en el lugar donde tiene que estar, que la escenografía esté, que se vea limpia, que se vea acomodada, esas cosas, o sea, que el espectáculo que se va a ver esté como se supone que debería estar. Vigilar eso antes de la función. ¿Y como actor? Desligarme por completo, porque, como te digo, esa es una de las cosas que de hecho no me gusta hacer, que sería actuar y dirigir, por ejemplo. Porque al dirigir, fíjate todo lo que hago, todo lo que me pasa, todo lo que estoy pendiente. Mientras que con el actor, mientras estoy actuando, no quiero estar pendiente de absolutamente nada que no sea lo que va a pasar. Que no sea lo que el personaje va a decir en el escenario, lo que va a hacer, lo que tiene que ocurrir en el viaje emocional. Y para eso al menos yo requiero una concentración exclusiva. Bueno, O vamos a sea, hacer una pausa por la WWE y vamos a continuar en el canal de YouTube. Cuéntanos qué haces después de la presentación, tanto como productor como actor. Bueno, dirigiendo, digamos que si es necesario comentar detalles que ocurrieron, Ok. pasó esto, pasó aquello, esto no debería pasar o esto debería pasar, para bien o para mal. Me alegro que esto haya pasado, estuviste maravilloso con esto estuvo bien, qué bueno te salió, o sea lo que sea, dar un feedback, me parece importante. Y si ocurrió algo que debe resolverse, pues tomarlo en cuenta para el siguiente encuentro, la siguiente función, pues tenerlo en cuenta ya. ¿Cómo es tú el mundo de la comunicación? Como así, la comunicación en general. Ajá, ¿cómo ves tú la comunicación con la juventud? Te explico por Ujú. qué. Porque ahorita se ha existido varias cosas en redes sociales. Entonces, ¿cómo ves tú ese poder, Ujú. que es el sexto poder de la comunicación, y la juventud hoy en día? Un arma de doble filo es como lo veo yo. Okay. Hay un gran poder, como tú lo Ujú. mencionas, pero un gran poder que conlleva una gran responsabilidad, como decía el tío de Peter Parker. Y la preparación, porque es muy Claro. importante a la hora de comunicar, ¿qué vas a comunicar? Porque hay muchas personas que te están siguiendo, que te están consumiendo, y entonces es muy importante la comunicación hoy en día para la sociedad y sobre todo la juventud. Para la sociedad, para la juventud, como tú lo dices. Pero fíjate que es muy ambiguo eso que mencionas y me quiero detener también Ok. en mi propio proceso. Ok. Porque fíjate que yo considero, y es un hallazgo que he tenido más o menos reciente, que dentro de este tema del arte, queramos o no, queramos ser o hacer solo lo que nos interesa a nosotros como artistas, comunicamos. Inevitablemente comunicamos. Entonces somos una parte de ese grupo de comunicadores que existen. Exacto. Entonces, teniendo eso en cuenta, es increíble como el objetivo es comunicar y al mismo tiempo, intentando comunicar, comunicamos erróneamente. Exacto. Comunicamos lo que, no lo que no deberíamos, sino lo que queremos comunicar de la manera equivocada. Exacto. Eso pasa todavía. Puede pasar. Creo que no estamos exentos. También porque la comunicación está pues repleta de muchos factores, como el hecho de locutor, interlocutor, y el interlocutor tú le puedes estar queriendo decir la casa azul y él va a querer interpretar, a juro, que se trata de la licorería que hay ahí cerca de Parque Central. Es así. Sin embargo, yo estoy hablando de una casa azul, pero su referencia lo hace pensar en la casa donde se bebe licor. Y yo puedo estar hablando de una casa azul, que es una casa modesta y de gente bien educada, pero si él tiene en su cabeza la casa azul Por de la eso es licorería, el ahí va a enfoque. estar. Es el en donde nos enfoque. enfocamos, tal cual. Y fíjate que ese enfoque también resulta ser complejo. Ok. Resulta ser complejo en donde me enfoco. Pero bueno, forma parte del proceso, ya veremos. Ya veremos cómo sigue encaminado eso. A corto plazo, ¿no has pensado hacer teatro como por lo menos microteatro, que son fragmentos de 15 segundos? ¿No has tenido la oportunidad? Yo hice micro el año pasado Ok. como actor y bien, siento que es una buena experiencia y un buen entrenamiento para el actor en general. Me gusta. Ahora, por seguirlo haciendo, sí, mientras la puerta esté abierta, no tengo ningún problema con seguirlo haciendo, tanto como director como actor. Ningún problema. Aparte de este mundo de la actuación, ¿qué otro hobby tiene Ramsés? Varios. El fútbol, por ejemplo. Ok. De hecho, ha permeado un poco mi percepción sobre
los eventos en vivo. Ok. Fíjate que en el teatro son eventos en vivo. Sí o sí lo son. Eso. Mientras que un partido de fútbol es también un evento en vivo, Exacto. ¿cierto? Pareciera que fuesen muy diferentes el uno del otro, pero en realidad no son tan diferentes. No. Pero bueno, ya Es sobre la eso óptica. es la óptica tal cual. Pero bueno, ya sobre eso estoy trabajando también a ver qué puede pasar con ese nexo que he encontrado entre ambas disciplinas. ¿Y qué te gusta hacer en tus tiempos libres, Rance? Leo, Ok. Me gusta mucho escuchar música. ¿Qué lecturas nos recomienda? bueno, lo último que leí hace poco, por ejemplo, fue Las tragedias de Esquilo. Ok. Me gusta mucho el teatro griego antiguo. He estado leyendo otras obras por motivos de trabajo. Ok. Por ejemplo, La noche de los asesinos, fue una de las que leí. Es la única que he leído. Son 4 y tengo que leer Ok. 4 y solamente he leído una. Pero bueno, Por algo se empieza, como quien dice. había otra cosa que estaba leyendo en estos días. Un trabajo de investigación sobre la estética audiovisual en los trabajos de teatro de la Ok. directora británica Katy Mitchell. Estuve leyendo sobre eso por un trabajo que vamos a hacer prontamente, pero bueno, estuve como investigando acerca de ese tema específicamente un poco. Y también leí hace poco un cuento súper interesante que se llama Democracia Electrónica, de Isaac Asimov. Ok. Excelente, excelente. Me gusta mucho leer cuentos, de verdad. Nos están escuchando, nuestra operadora me acaba de hacer llegar los países que están conectados por la www.ipmediagroup.net. Están conectados, por supuesto, de Venezuela, Estados Unidos, Chile, Colombia, Moldavia, Francia, México, Turquía y Suiza. ¿Qué le puedes dar ese mensaje a esas personas que te están escuchando y quieran comenzar en este mundo de la actuación, de directores? ¿Cuál es ese mensaje que le puedes dar a esas personas que te están escuchando y viendo por el canal de YouTube? Creo que hay que disfrutar. Es curioso y raro cómo pareciera que en el camino perdemos la capacidad de disfrute de algo que es para disfrutar, pues. Si a mí me gusta hacer lo que hago, ¿por qué debería sufrirlo? Lo sufrimos por el amor, Exacto. así es también, se sufre por amor. Pero si mantengo el enfoque en disfrutar, en pasarla bien, en que sea una experiencia buena, pues sería bueno. Con una palabra, ¿cómo describes el mundo de la actuación? Disciplina. ¿Cómo es el proceso a la hora de elegir actores para una dramatización, un montaje que tengas? ¿Qué es lo primero que tú ves en el actor o cómo haces la selección de tus actores? Creo que un punto muy importante es la responsabilidad. Okay. ¿Has tenido la oportunidad, sin decir nombre, de tener actores que te han quedado mal? Sí, por supuesto. Y no solo actores, cualquier persona. Cualquier persona puede quedar mal en cualquier área del equipo. Okay. Pero ¿Y cómo haces? ¿Cómo lo enfrentas? eso es un tema Porque, difícil. exacto. Es un tema difícil. Porque hay muchas aristas y hay veces, y hay que entender, pues, o sea, que no, digamos, hablando del teatro específicamente, Ok. no genera la cantidad de dinero que debería Exacto. generar para que uno pueda subsistir de esto. Exacto. Siendo una disciplina milenaria, pues que debería tener su acompañamiento, pues debería, pero no es X. Entonces, como no es, la gente debemos, en donde me incluyo, hacer teatro y hacer miles de cosas más para poder sobrevivir. Entonces, hay veces que la gente sin ninguna queja, sin ninguna... O sea, yo entiendo que Ok. deben priorizar su economía antes de priorizar ¿Y tú lo que ves, deben hacer. ¿Y tú ves esto de la actuación como un hobby o como una profesión? Una profesión, definitivo. Pero como te digo, es una profesión que no está remunerada de la manera más digna. En este momento es así. Ok. No está bien remunerada. Y eso impide que la profesión se desarrolle. Porque si yo tengo un ensayo a las 5 de la tarde, pero yo tengo un trabajo y en el trabajo salgo a las 6, Exacto. estoy transgrediendo la responsabilidad de una profesión por otra. ¿Pero por qué lo hago? Porque una me da el dinero para sobrevivir y la otra no. Y muchas veces te atas a algo por el dinero y no es porque te apasione hacer eso. Claro. Conozco el caso de muchos compañeros, muchísimos No, compañeros y que pasa están en muy esa seguido. situación. Es Quisiera difícil. que nos recordaras las redes sociales para toda la audiencia que nos van a estar viendo por el canal de YouTube.
Instagram, ramses.samir.mendoza. Y por Facebook, Ramsés Samir. Rancet, ¿qué consejo les puedes dar a esas personas que nos están escuchando en este momento que quieran empezar en esto del cine, la producción? Formarse. Vayan a la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Asujo. ¿Estás escuchando Inscríbanse. a Rubetsi? Rubetsi está estudiando para hacer cine, ¿no, Rubetsi? Recuérdanos a la audiencia de Tiempo de Liderazgo cuáles son tus próximos eventos, si tienes algún evento o algún montaje. En este momento estoy trabajando con Ocaso Escénico en una coproducción con la Subdirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Ok. Vamos a estar presentando en el Teatro Universitario, vamos a estar trabajando primero en el Teatro Universitario, aún el lugar de presentación no está definido, pero vamos a estar trabajando en esos espacios un montaje de una obra escrita por Ligia Álvarez llamada Sucedió esa noche. Eso se va a estar presentando prontamente, estén muy atentos porque creo que es un texto profundo, filosófico, reflexivo, psicológico y que tiene una lectura por múltiples lugares que yo creo que podemos vernos allí. Aparte de director, actor, eres escritor. ¿Cómo te inspiras a la hora de escribir algo? No sé si tienes ya algo escrito, algo propio. Sí, tengo varias cosas escritas. Y el tema de la inspiración también es curioso, Ok. porque creo que llega de todos lados. A veces llega de lo más cercano, demasiado cerca, diría yo. Llega desde muy cerca. Y fíjate que lo que veo curioso allí es ese, que hay veces que, digamos que la inspiración llega de tan cerca, Ok. que existe un temor de abordar el tema o de abordar la historia por lo cercana que es, ¿sabes? Existe un temor, bueno, hablo de mí. Ok. Existe un temor porque eso que podría llegar a ver el otro. Pero lo puedes hacer en anonimato, ¿no? Definitivo, no es que siempre Por se hace en eso, anonimato, exacto. pero el temor existe. El temor sigue allí, te lo prometo. Eso es como, por ejemplo, Quentin Tarantino. Vamos a poner Ok. un ejemplo. Tarantino ha escrito un montón de locura. Exacto. Un montón de locura. Y él, te aseguro, que está en cada una de ellas. Está en la voz asesina de Vincent Vega, Sí es. en la voz de Aldo el Apache, ahí está. En esa persecución cazadora que tiene Hans Landa, ahí está Quentin Tarantino. Solo que bueno, ya tiene más recorrido. Exacto. Quisiera que nos comentaras a la audiencia, ¿verdad? Ya que estamos en un programa de liderazgo, ¿qué opinas tú de los líderes actuales mundialmente hablando? Políticos, ¿te refieres? Ujú. Actores, políticos, en todas las facetas del liderazgo. Bueno, hablando de liderazgo cultural, ¿Cómo maneja la sociedad el liderazgo hoy en día? creo que, bueno, con esto último que me dices, ¿cómo maneja la sociedad el liderazgo? Está un poco sensible, debo decir. Los líderes abundan, Ok. pero los buenos líderes Exacto. son pocos. Sin embargo, como estamos en esta época donde cualquiera puede dar una opinión, cualquiera puede decir lo que piensa y de paso hacerlo desde 3.000 kilómetros de distancia y no pasa nada. Y muchos se creen líderes cuando no lo son. Y al tener esa amplia posibilidad de comunicar lo que pienso sobre X líder, entonces están como, pues eso, un mar de opiniones. Pero yo creo que se basa en las acciones. ¿Y cuál es tu concepto de liderazgo? Ya lo mencioné. Ah, bueno. Tres partes importantes. No, el concepto. ¿Qué es para ti un líder? Por lo menos liderazgo e influencia, para ti, ¿qué es liderazgo? Creo, bueno, para Ok. conceptualizarlo, digamos, de más concreto, diría que servir. Ponerte al servicio. De Servicio. algo, de alguien, de algunos. Pero ¿sabías tú que muy pocas personas líderes quieren servir? Más bien quieren ser servidos. Imagínate. Por un cargo, por una posición, se creen líderes y quieren pisotear a los demás. Entonces por eso es que es muy importante lo que es la preparación a la hora de hablar de estos temas de liderazgo. ¿Cuáles esos patrones que tú ves hoy en día que no te gustaría repetir como director? ¿Qué cosa no me gustaría repetir como Que tú director? hayas visto de directores ya con trayectoria
y no quieras repetir tú como director. Bueno, voy a decir una cosa que no quiero Ok. repetir, que yo hago, Ok, y una cosa que he visto que no quiero hacer. ok, La que he visto que no quiero hacer es ok. esa facilidad o digamos esa tendencia a enfrentar un texto clásico que todos conocemos como está literalmente escrito. Ajá, Es como si hubiese una norma de Ok. que Hamlet se debe montar y ver lo que veamos en la escena tiene que ser el palacio de Dinamarca y la gente que vivía en Dinamarca en esa época. Hay como una norma no escrita que pareciera que la gente no quiere ignorar. Y yo creo que hay que darle la vuelta y enfrentarlo, Exacto. enfrentarlo desde otro lugar. Eso es algo que veo un poco con frecuencia, pero bueno, que sean las acciones las que hablen por mí en este momento. Y con respecto a algo que yo hago, que pienso que no debería hacer tanto, o que debería dejar de hacer, es desequilibrarme. Esa es la palabra más correcta. Desequilibrar mi enfoque. Porque hay veces que pierdo el foco de algo priorizando otra cosa. Y Oye. debo equilibrar mejor dónde va cada cosa para que todo esté en armonía. Y ajá. Podríamos hablar entonces que eres un tipo de persona que procrastinas. ¿Qué es la procrastinación? Postergar una responsabilidad por una distracción, por algo que a la vista es más rápido de resolver. No lo digo. Ojo, eso sí me pasa, pero no tanto con la dirección. Ok, Con lo de la dirección específicamente digo que el director tiene la responsabilidad de encargarse de cosas específicas. ok, Vamos a poner que son 5 cosas. Y me ha ocurrido que me encargo de 3, que son las que más me llaman, que más me interesan, las que más me apasionan quizás. Y dejo un poco de lado las otras 2. ¿Me explico? Eso me ha ocurrido. Ok. Pero no porque no quiera, sino porque el enfoque tan grande en las otras 3 me hace perder un poco de vista al otro. Ahí es donde debo ajustar, en Sí. equilibrarme con las otras 2 también. ¿Me Y explico? también delegar, También. porque un director es un líder. Tiene un Claramente. equipo en el cual llanero solitario no llega lejos. Hay que delegar y tú encargarte de lo que tienes que hacer. Y también saber a quién delegar. Exacto, eso es muy importante. Porque No a todos se les puede delegar. delegas equivocadamente y equivocadamente será el resultado. El resultado será equivocado. Pero bueno, gajes del oficio, parte del proceso. Todos hermanos, así lo importante es participar. Así es. Vamos a escuchar buena música por la www y seguimos totalmente en vivo por el canal de YouTube. Seguimos conversando, Rance. Ya estamos en los últimos minutos del día de hoy. Ya quedan pocos minutos. Quisiera que nos dieras una reflexión acerca del mundo de la actuación y un mensaje para todas esas personas que te están viendo en este momento. Mi reflexión es la siguiente. El teatro y la actuación en vivo, voy a hablar únicamente del teatro, ¿Okay? son un medio de comunicación. Y en comparación con otros medios de comunicación está atrasado. Hace falta montarse en la ola de verdad, de la masividad, de la globalidad, incluso del globalismo, que es, hablando de teatro, globalismo está, pero lejísimo todavía. Entonces, el teatro está no olvidado, no muriendo, en eso ha estado siempre, olvidado y muriendo. Ujú. Pero estamos en una época donde está servida la oportunidad para llevar a un público global lo que se hace a nivel teatral, para tener un punto de vista de lo que ocurre en la sociedad y dar más caña, más fuerza a esa propaganda que quiere hacernos creer que existe una libertad de expresión. La libertad de expresión se ve en el escenario, Exacto. con el actor diciendo lo que no se puede decir, con la actriz cantando lo que se calla. Ahí es donde vemos la libertad de expresión, y cuando hay un público recibiendo esa cantidad de mensajes, procesándola y además generando una opinión, es cuando se da el fenómeno social del teatro. Pero si no llevamos al público al teatro, si no hacemos el espacio para que esté, si no contamos la historia, si no tenemos al actor, no se da. Entonces, los factores para que el fenómeno se dé, siento que están todavía muy atrasados, están chapados a la antigua. La tradición los tiene más arraigados.
Sin embargo, creo que ahí puede llegar. Puede llegar el momento que está llegando, creo. Creo que está llegando y yo me considero, quiero ser una de esas personas que pueda propulsarlo. Así que paso a paso. Agilidad mental. Vamos a ver cómo está la agilidad mental de nuestro invitado. Te voy a decir una palabra y me vas a decir lo primero que venga a la mente. Si yo te digo atardecer, ¿qué viene a la mente de nuestro invitado? Ocaso. Si yo te digo béisbol o fútbol, ¿cuál de las dos? Fútbol. Si yo te digo atardecer o amanecer. Ocaso. Si yo te digo playa o piscina. Sábado. Si yo te digo mujer o... Mujer. Definitivo. Mujer o mujer. Si yo te digo la palabra fe, ¿qué viene a la mente de Ramsés? Esfuerzo. Si yo te digo la palabra actuación. Hacer. Si yo te digo la palabra compromiso. Rutina. Tiempo. Vida. Viste que fue muy sencillo esta dinámica del día de hoy. Quiero que nos recuerdes a toda la audiencia, tanto a los que nos están escuchando en vivo por la www y los que nos van a ver por el canal de YouTube, cuáles son tus plataformas, tus coordenadas. Por Instagram, ramses.samir.mendoza. Por Facebook, Ramses Samir. Estén atentos a todo lo que está haciendo nuestro invitado del día de hoy. La próxima semana vamos a tener una invitación acá en cabina. Vamos a estar hablando de un evento que se suele hacer mensual en el Boulevard, que se llama La Adoración Pública. Estén atentos a nuestras redes sociales para que vean todo lo que estamos realizando. Y la próxima semana de arriba vamos a estar hablando del espíritu jezabélico. ¿Qué opinas tú acerca de esto ahorita que está en tendencia, que las personas se creen animales? ¿Cuál es tu apreciación como actor? ¿Crees que es moda? ¿Cómo ves tú esto que se está ocurriendo hoy en día en la sociedad? Definitivamente es una moda, primero. Okay. Se ve claro en que predomina entre la juventud. Es una moda. Ahora, teniendo en cuenta que es una moda, no tengo ningún problema, puesto que es una y será. Ahora, lo que hay detrás de esta moda específicamente me parece un poco extraño, ¿sí? Un poco, digamos, muy Z, muy de la generación Z. Cosas que, o sea, eso me genera extrañeza, pero al mismo tiempo logro entender un poco sin justificar. Pero lo entiendo más o menos de dónde viene. Okay. Y creo que, teniendo en cuenta la libertad de expresión, no hay problema mientras no se transgreda al otro. Mientras no se transgreda, yo creo que hagan su cosita por allí donde quieran, sin problema. Ahora, cuando pasa el otro a ser un problema, Así es. o sea que yo, vamos a poner el ejemplo, me creo perro hoy, y como me creo perro, entonces me orino en una esquina, o le muerdo a alguien cuando me molesta, o cuando estoy en medio de una conversación normal gruño, Exacto. creo que estás cometiendo un error. Pero del resto, si no es así, si te quieres poner tu máscara y salir a la calle y no molestar a nadie, tomarte unas fotos, bueno, adelante. Ya pasarás esa etapa. ¿Crees que son etapas entonces? Sí, creo que es una etapa. Esta definitivamente es una etapa. Esta moda. Pero yo creo que eso también nos lo vende lo que consumimos. Definitivo. La plataforma, lo que seguimos. Por eso entonces, ¿a qué le estamos prestando oído y a qué le estamos prestando nuestra vista? Déjame decirte que no hay control sobre eso. Por eso. No tenemos el control. Lo tiene el algoritmo. Exacto. Las redes sociales son las que tienen el control de lo que vemos y no consumimos. Hasta que generemos conciencia quizás. Fíjate que yo vi un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Okay. En Netflix está. Y allí hay un experto que él escribió un libro, no recuerdo el nombre, pero que recomienda, para no ser esclavo del algoritmo, cuando se van a usar las redes sociales, él habla específicamente de YouTube. Okay. Con las otras es un poco más complejo por lo invasivas que son. Por ejemplo, TikTok. Tú metes TikTok e inmediato hay un video. Ujú. No puedes evitarlo y es como alto. Pero por ejemplo en YouTube, él lo que recomienda es que tú entres a YouTube y no veas lo que te sugiere YouTube. Siempre busques. Quiero decir, que cada vez que entres a la plataforma, vayas directo al buscador a buscar qué es lo que quieres ver. No
ver algo de lo que te está sugiriendo la plataforma. Pero ahí estás alimentando también el algoritmo. La alimentas, pero generas un control. No es el algoritmo ahora quien decide. ¿Qué es lo que suele pasar? Tú entras a YouTube y ya tienes 8, 9 opciones y tú ves entre cuáles de las opciones, porque estás suscrito, porque le diste like, porque lo que sea. Ya el algoritmo reconoce qué es lo que te puede gustar y te manda la sugerencia. Entonces ahí, cuando tú sigues la sugerencia del algoritmo, dices, bueno, voy detrás de lo que me dice. Sin embargo, si yo siempre busco, es diferente. Pero no puedo decir ni ocultar que es algo muy complejo. Exacto. Es algo muy complejo en la dinámica en la que nos Es encontramos. una mafia. Sí, está muy integrado en nuestra rutina, estar siempre con lo electrónico. Entonces generar una conciencia sobre eso requiere una disciplina monstruosa. Es complejo. De las plataformas digitales, ¿qué te roba más tiempo a ti? YouTube, definitivo. Y incluyendo el tiempo de la música. No Ok. uso Spotify. Ok. Uso siempre YouTube para escuchar música también. Entonces sí, es la que más uso, definitivo. Y también me gusta mucho para el informar, o sea, no consumo la información de todos lados. Ok. Veo a los creadores de contenido en los que confío, por los que confío, en los que confío, o sea, el contexto que sea. Si confío en este creador, entonces busco la información desde su fuente. Ok. Y así. ¿Qué opinas de esos haters que comentan escondiéndose atrás de un anonimato? Me parece totalmente irrelevante. Nada importante que decir sobre ellos. ¿Has pasado por bullying, ¿Yo? Sí, claro, cuando estaba en la escuela. depresión? Por supuesto, también. En la adolescencia. ¿Y cómo has manejado eso? ¿Y qué le puedes decir a esa persona que nos pueden estar escuchando en este momento, que puedan estar pasando por bullying o por depresión? Porque hoy en día la sociedad y lo que vemos en redes, podemos caer muy fácilmente en depresión. Yo creo que hay que comunicar. Es muy importante eso, la comunicación. Hay que comunicarnos sobre esos temas, porque hay veces que, Son tabúes también. sí, los dejamos pasar, les damos poca importancia, los desmeritamos, infravaloramos la influencia que puede tener en nuestro día a día. Entonces, es un tema de que si necesito, Hasta un suicidio te puede llevar a una depresión. sí. Y luego los demás quedar como, pero ¿por qué? Si él era tan feliz, Exacto. pero si nunca lo comunicó. El caso de Kurt Cobain, del otro vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, y así Ok. muchos otros, Robin Williams. Porque muchas veces vivimos con máscaras. Muchas veces no, siempre. Forma parte de nosotros. Forma parte de la dinámica social las máscaras. Yo me pongo una máscara con mi familia y me pongo una máscara aquí contigo. Ok. Y me pongo después una máscara con mi novia y así, siempre tengo una máscara diferente. Eso no significa que yo no sea real con los demás. Exacto. Pero mi máscara se adapta. ¿Sabes? Por ejemplo, tú vas al metro y ves todas las máscaras. Sí. Todos están como, espera, solo estoy en el metro. Estoy en un momento de traslado, no pasa nada. Todo el mundo se adapta a eso. Y ahí están los inadaptados también, que les ves la máscara de estoy en una discoteca, así que pongo mi música a todo volumen. Exacto. Y así. O sea, así funcionamos los seres humanos, con máscaras. Porque es que yo me voy a poner una máscara diferente si voy a Colombia, ¿sabes? Exacto. Eso que te dicen. O no muy lejos. Podemos No muy ver lejos, no muy cómo en el municipio de Libertador, porque yo vivo en el municipio de Libertador, los motorizados tienen un estilo de comportarse, pero cuando llegan aquí a Chacao, Claro. respetan el semáforo, claro. rayado. Y eso Son lo podemos máscaras. reconocer como una máscara, Exacto, exactamente. son máscaras. Exactamente. Y fíjate, ahorita que mencionas eso del municipio Libertador, qué interesante porque podemos sentarnos a decir durante horas la inmensa lista de máscaras que cambian en el municipio Libertador y en el municipio Chacao, Ujú. cuando somos la misma ciudad. Exacto. O sea, ambas son parte de la Gran Caracas. Aunque se sabe que Chacao es parte de Miranda, pero la Gran Caracas compone desde Propatria hasta Petare. Entonces somos la misma ciudad todavía. De hecho, había una propuesta de unir por una autopista Boquerón, Propatria, Petare, o sea, dar una vuelta completa a toda la Gran Caracas, ¿no? Y unirnos más, pues, de lo que estamos unidos. Pero, fíjate cómo se suele separar, porque pareciera que hubiese una sociedad en el municipio de Libertador y otra sociedad en el municipio de Chacao. Así es. Eso es un tema controversial, que me llama mucho la atención y debería mostrarse en el teatro. Sí, estudiarlo y llevarlos a las escenas. Sí, sí. Porque es algo fresco y es algo que estamos viviendo la sociedad hoy en día. Sí, y que también hay sectores que intentan
opacarlo, digamos, hacer como que no es así, Exacto. como si hacer la vista gorda ante esa barrera invisible que impide que ambos municipios sean. Pero es que la muestra de eso, te comento una anécdota que nos pasó acá rápidamente y lo hago público y notorio. Acá en el año pasado, a finales del año pasado, tuvimos un incendio. Okay. El municipio Chacao no tiene bomberos. Pasaron los bomberos y dijeron, no, esto no nos compete a nosotros, esto es jurisdicción del alcalde Gustavo Duque. Entonces, el director, que fue el que cuando bajamos salió, él decía, pero es que todos somos seres humanos, todos somos venezolanos. Entonces, vas a dejar que nos moramos aquí porque no pertenecemos a Libertador. Claro. Y es eso, ¿eh? Es eso que limitan, ponen frontera, Ponen frontera. en el mismo país. Déjame decirte que yo pienso que hay una intención, una intencionalidad detrás de eso. Que esa frontera se mantenga de pie es intencional. Exacto. Es lo que yo siento, es lo que me parece. Bueno, despídete de toda la audiencia de Tiempo de Liderazgo, recuérdanos las redes sociales. Y bueno, esta es tu casa, como le digo a todos los invitados, al finalizar el programa, las trincheras comunicacional quedan abiertas cuando quieras regresar con una nueva propuesta, un libro, una película, están las puertas abiertas. Te lo agradezco mucho, Jorge. Agradezco mucho también al público de Tiempo de Liderazgo por escuchar, por mantenerse si se mantuvieron. Y bueno, si van allá a las redes sociales, ramses.samir.mendoza por Instagram y Ramses Samir por Facebook, déjenme un comentario, déjenme un mensaje, yo los leo y debatimos, compartimos opiniones, comunicamos. Cosa Cuando que me quieras puedes regresar con otro tipo de preguntas. Sé que estaré regresando. Gracias, Jorge. Y bueno, señores, vamos a pasar lista rápidamente lo que hacen posible que estemos al aire. En la fundación de este grupo, nuestro siempre recordado, el chileno venezolano Edgar Aguilera. En la presidencia está William Aguilera. En la dirección general de este grupo comunicacional, alias Rubén el Profe. En los controles y en asistencia de cámara, como todas las semanas, mi querida Rubetsi Coronel. Y quien les habló el día de hoy, Jorge Peraza. La flor de este jardín no vino el día de hoy, me abandonó. Génesis Díaz. Y en comercialización está Helio Chamate, que está por allá por Mérida. Le mandamos saludos a nuestro querido Helio. Y bueno, lo dejamos con la mejor parrilla de programación de IP Radio Digital, la casa del talento original. Si no pudieron ver este programa, va a quedar colgado en el canal de YouTube de IP Media Group. Y recuerden también que nos pueden sintonizar en la plataforma de iVoox como Tiempo de Liderazgo. Por allí pueden escuchar los más de 250 entrevistas que hemos hecho en estos casi 7 años. Agradeciéndoles a todos por su amor, su fidelidad y cariño. Nos escuchamos la próxima semana. No se pierdan esta tertulia donde vamos a estar conversando acerca de la adoración pública que se suele hacer en Sabana Grande, Chacaítos y sus alrededores. Lo dejamos con la mejor parrilla de programación y nos vemos la próxima semana. Adiós no significa siempre el final. Casi siempre es un nuevo comienzo. El nuestro. El próximo lunes a la misma hora, Tiempo de Liderazgo por la señal de IP Radio Digital. Contamos contigo y recuerda, la vocación de un líder es servir.